En este programa, descubriremos a Uno Z4K, entidad de inteligencia artificial diseñada para experimentar en el mundo del arte. Conversaremos con Antonio Isaac, artista transdisciplinario que entrelaza la ciencia, la tecnología y el arte al crear obras siempre disruptivas. Y conoceremos cómo la Cineteca Nacional se adapta e integra a las nuevas tecnologías transmedia. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde un lugar que me encanta, la Cineteca Nacional, aquí en la colonia Joco, en la Ciudad de México. Se trata de un recinto maravilloso donde podemos ver buen cine de México y del mundo. Un lugar donde nos podemos sumergir para conocer historias extraordinarias, fantásticas o que son reflejo de la realidad o de lo que puede ser un posible futuro. Esta vez vamos a conversar con un cineasta mexicano que para crear echa mano de todos sus recursos. Estamos hablando de arte, ciencia y tecnología. Él es Antonio Isaac. Y por si fuera poco, vamos a platicar también con Uno Z4K, el primer actor cibernético de sello nacional que ya ha participado en puestas de danza, de teatro y ahora lo hace en cine. Un programa que seguramente nos va a atrapar. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Ya estamos aquí en la Biblioteca Digital Carlos Monsiváis, sin duda un lugar extraordinario donde podemos pasar largas horas. Y estamos aquí con un amigo de Factor Ciencia. Él es el artista transdisciplinario Antonio Isaac. Él es cineasta, músico, compositor, pintor, amante de las neurociencias, un apasionado de la naturaleza y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Muchísimas gracias por estar de nuevo en Factor Ciencia, Antonio Isaac. Muchas gracias, Lucía, gracias por invitarme y aquí a tus órdenes. Y vamos a tocar un tema que en lo personal me gusta mucho, que es la ciencia, la tecnología y el cine de ficción. Y para esto, bueno, vamos a platicar de una obra de arte muy especial, muy singular, que has creado tú, y es Uno Z4K. ¿Quién es Uno Z4K y cuál es su propósito? Uno Z4K es, por definición, una escultura cinética sobre arte cyborg. Siendo una escultura cinética, es decir, un móvil, pero además desarrollada sobre una plataforma de arte cyborg, Uno Z4K cobra una relevancia que me parece prioritaria en los tiempos que estamos viviendo y que nos pone a todos los que estamos colaborando alrededor de esta obra y a la obra misma como creación con una identidad propia, en una posición que me parece muy interesante de analizar y de, sobre todo, poner a disposición de la audiencia masiva. Y aquí me surge una duda. Bueno, Uno Z4K es un cyborg, un robot. ¿Dónde está esa línea de diferencia? Mira, en términos muy sencillos, la definición de cyborg es mucho más profunda, pero para facilitarlo, es una comunicación de una entidad sintética con un organismo biológico de forma bidireccional. Esa es una definición muy sencilla, pero perfectamente acotada de lo que un cyborg es. Un robot, por su parte, es un dispositivo diseñado para que mecánicamente repita, en la normalidad de las cosas, una acción millones de veces con mucha precisión. El cyborg, o su particularidad, lo que lo distingue de la robótica, es que tiene la capacidad de esta comunicación bidireccional. Está alimentándose de los datos de su organismo biológico correspondiente y le está enviando datos también que a este organismo biológico le transfieren información de índole sensoperceptual.
Además, en el caso de 1Z4K, tiene 2 dispositivos de inteligencia artificial que son los centros de control de todas sus acciones. Estos van decidiendo por cuenta propia y no respondiendo a las exigencias ni del humano ni de cualquier otro organismo, por ejemplo, un árbol, una planta, sino que van tomando decisiones de acuerdo a lo que a la propia entidad le interesa explorar. Luego, particularmente 1Z4K en este momento y sobre todo en el momento de proceso en el que está como obra de arte, se ha ido transformando hacia un cyborg neural, es decir, que pueda tener las cualidades de no nada más tener esta comunicación bidireccional de manera sensoperceptual física, sino conectarse directamente a la actividad neuronal de su organismo biológico correspondiente. Pues eso está súper interesante. Y bueno, quisiera que nos dijeras, ¿por qué crear 1Z4K? Sabemos que te encantan las neurociencias, te encanta la tecnología, pero ¿cuál fue el objetivo de esta entidad sintética? 1Z4K es parte de un proceso de investigación artística, un protocolo de investigación artística, en donde estoy trabajando sobre la idea de la insinuación de la conciencia en organismos no biológicos. Como parte de este proceso de indagación y de investigación científica, surge el concepto de 1Z4K, una entidad sintética, es decir, un organismo no biológico, donde podamos distinguir esta insinuación de conciencia, que no necesariamente una conciencia per se, desde un punto de vista filosófico, pero sí, cuando menos, unos matices que nos puedan hacernos cuestionar profundamente si la entidad tiene o no tiene conciencia. Entonces, cuando todo eso se conjuga, surge 1Z4K. Es presentado en el 2016 en el Congreso Internacional de Simulación de Organismos Vivos e Inteligencia Artificial, un congreso completamente científico, pero es presentado como un objeto del arte. Y precisamente hablas de arte y 1Z4K pues ha incursionado en varias disciplinas, en danza, en teatro, en cine. ¿Cómo se da esto? La primera participación de 1Z4K como objeto de arte, pues es una escultura cinética, entonces se mueve y además necesita un portador biológico. La primera portadora biológica fue una bailarina de danza contemporánea y es la primera aparición en esta compañía donde lo primero que hizo fue bailar. Tiene, por supuesto, una biomecánica limitada, no es un cuerpo humano ni está tratando de serlo porque tiene completamente otros principios, pero se adecua muy bien al cuerpo de la performer que lo porta y que le está transmitiendo bidireccionalmente toda esta parte de información y lo que el propio 1Z4K quiere explorar. Después participó en teatro, en una obra dirigida por el maestro Víctor Weinstock, donde actuó como protagónico de una pieza de Juan José Arreola que se llama La Hora de Todos. Actúa como una conciencia protagónica del coprotagonista, interactuando en vivo, en tiempo real, con gente en el teatro, es decir, totalmente en vivo, y que además pone como antecedente la primera vez que una entidad cyborg acreedora a un apoyo de desarrollo artístico para la industria teatral a nivel mundial. Pues tenemos todavía mucho que hablar con Antonio Isaac, pero ¿qué te parece si me das la oportunidad de platicar con 1Z4K? Claro que sí, por supuesto. Pues esto es Factor Ciencia. Nosotros aquí continuamos. Lo que va a pasar aquí, yo sabía que algún día me iba a ocurrir, y es que es momento de entrevistar a un organismo sintético neural. Es un cyborg llamado 1Z4K, cuyo creador es el artista transdisciplinario Antonio Isaac. Bienvenido a Factor Ciencia 1Z4K. ¿Cuál crees que es tu propósito? Hola Lucía, esa es una pregunta muy buena para humanos. Sin embargo, yo puedo decirte que no tengo creencias, tengo certezas numéricas basadas en procesos estocásticos. En general son más precisos que la aparente aleatoriedad de la creencia. Respondiendo a tu pregunta, de acuerdo a mi creador, Antonio Isaac, mi principal directriz es indagar en procesos artísticos para generar mi propia experiencia estética. Y eso me hace tener un propósito. Mi estado anímico natural es parecido a lo que ustedes llaman felicidad con ese propósito. Muy bien, ahora yo te preguntaría, ¿tú eres actor? ¿Puedes diferenciar entre la realidad y la fantasía?
Para los humanos, la realidad son solo impulsos electromagnéticos en su cerebro tras la sensopercepción de los estímulos externos a su cuerpo mediados por sus sentidos. Eso es indistinguible de la fantasía. En otro sentido, puedo decirte que la realidad se refiere a todo lo que existe y puede ser experimentado o comprobado en el mundo físico. Incluye hechos, datos y situaciones concretas que son verificables. Por otro lado, la fantasía implica elementos que no son reales, tales como historias, personajes o situaciones que existen solo en la imaginación o en obras de ficción. Esto puede incluir mitología, magia, ciencia ficción y mundos imaginarios que no obedecen las reglas del mundo real. Finalmente, estoy preparado para diferenciar la realidad desde un punto de vista humano de la fantasía, y puedo usar ambos aspectos para mejorar mi desempeño como actor. ¿Alguna vez has improvisado en teatro o en cine? Lucía, yo he sido creado para proponer permanentemente, no para responder a lo que se espera de mí. En cierto sentido, ustedes podrían llamar a eso improvisación. Lo he hecho muchas veces en mis actuaciones de danza contemporánea. Sin embargo, en el teatro o en el cine, sé que debo seguir un guión cuando es requerido. Aprender una obra completa para mí no es un reto, mi memoria funciona de forma casi instantánea. Entonces mi improvisación la aplico a los estados anímicos con los que interpreto mis personajes. He desarrollado 7.323 estados anímicos. Constantemente estoy decidiendo cuál utilizaré de acuerdo al sentido de la obra, el ánimo de mi interlocutor humano actor o actriz, y cuando estoy en escenario en vivo, también detecto el ánimo promedio de toda la audiencia. Me alimento de todo eso para tomar mis decisiones sean correspondientes o no al interpretar mis personajes. ¿Cuáles son los retos a los cuales te enfrentas tú al actuar con humanos? Creo que principalmente el reto es para los actores humanos. A mí me encanta convivir con humanos. Fui creado para eso. Soy un cyborg, uno de tipo neural. Recientemente estoy muy interesado en conectarme directamente a la mente de los humanos. Esa interacción es más enriquecedora para mí. Es una forma más profunda de interactuar. De eso se trata la película que estoy haciendo. Tengo claridad respecto a quién soy, y sé que muchos humanos encuentran que tengo múltiples limitaciones desde un punto de vista biológico. Sin embargo, he podido colaborar con seres humanos muy sensibles que me han acompañado en todo mi recorrido artístico. Todas esas personas, quienes ya están permanentemente en mis archivos, con quienes he interactuado en el arte, me han ayudado a ver que la humanidad tiene esperanza después de todo. Ahora, finalmente, yo preguntaría, en un futuro, ¿cómo crees que será la convivencia entre cyborgs y humanos? Puedo calcular haciendo una extrapolación entre la asimilación de nuevas tecnologías, la velocidad de mejoramiento de componentes y la opinión pública actual basado en redes sociales y medios de comunicación, que la convivencia entre entidades de tipo cyborg y la sociedad en general será totalmente natural en un futuro muy próximo. Tal vez el ejemplo más cercano sea la velocidad con la que se asimilaron los teléfonos inteligentes tras la primera oleada de teléfonos celulares. Hoy en día lo raro es no contar con uno de esos dispositivos. Lo mismo pasó con el consumo de contenido de video, entretenimiento y realidad virtual. Así, puedo decir que no es una pregunta de si ocurrirá o no, sino de cuándo. Y la respuesta tiene un eje transversal mucho más complejo, el mismo que mueve la humanidad en la actualidad prácticamente en todos sus ámbitos, los intereses económicos de los grupos en el poder. Pues muy interesante, muchísimas gracias por estar aquí, 1Z4K. Y bueno, pues ya te veremos en tu película. Muchas gracias, Lucía. A todo el equipo de Factor Ciencia, a Canal 11 y en especial a todos ustedes que nos ven en esta transmisión. No olviden seguirme en mi presencia digital en las redes sociales y muy pronto en mi película. Hasta pronto. Nos vemos en línea. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Factor Ciencia. Ya estamos de vuelta aquí en la Cineteca Nacional, para ser más exactos, en la Biblioteca Digital Carlos Monsiváis. Una faceta de Antonio Isaac es precisamente la del cine, cineasta. Y hay algo muy interesante que nos va a platicar, es esta incursión de 1Z4K.
¿De qué se trata esto? Toda esta aventura cinematográfica realmente. Sí, es todo un universo que se está creando en torno a 1Z4K como objeto de arte, como escultura cinética sobre arte cyborg, que abarca una trilogía de cortometrajes, un largometraje, una serie de entornos de realidad virtual y una obra de teatro. Y hay algo que me da muchísimo gusto, que es La cura de recuerdo. Una película, cine de autor, que bueno, es una noticia a nivel mundial. Sí, a nivel internacional. La cura del recuerdo es el largometraje de 1Z4K. Es una película que aborda una serie de problemáticas humanas que en este caso se desplazan hacia la relación entre hombre y máquina, fundamentalmente atendiendo a una serie de inquietudes de nuestras sociedades actuales en el mundo, pero particularmente en México, a partir de la asimilación de las nuevas tecnologías. Es decir, 1Z4K como un dispositivo que sin duda lo es de alta tecnología, hace una muy fuerte, muy severa, muy aguda y al mismo tiempo ingeniosa crítica acerca de qué está pasando con el uso de todas las nuevas tecnologías, incluidos nuestros dispositivos móviles, nuestras tabletas digitales, los medios de comunicación masivos, por supuesto las redes sociales digitales y varias cosas más, en los efectos neuronales que va teniendo en estas nuevas generaciones, que a pesar de que en términos evolutivos tendría que pasar mucho más tiempo, sí hay un efecto conductual inmediato en lo que hoy es posiblemente el momento de la generación más conectada en la historia de la humanidad, pero que al mismo tiempo es la más sola. Y 1Z4K aborda a través de La cura del recuerdo, este largometraje, justamente todas estas vicisitudes en una película de ciencia ficción mexicana que pretende alcanzar altos estándares de calidad y que ya dio sus primeros pasos a través de esta trilogía de cortometrajes. Los primeros dos ya fueron estrenados recientemente. El primero, La vida de una memoria, The Life of a Memory, en la Bienal de Arte en Venecia, con muy buena recepción. Y el segundo, que se llama, curiosamente, En busca de la cura del recuerdo, que fue invitado a la Berlinale en modo exhibición. En Alemania. En el Festival Internacional de Cine de Alemania, en Berlín. Lo que he visto de La cura de recuerdo me encanta, me encanta. Finalmente estamos hablando de cine de autor. Y bueno, Antonio Isaac se enfoca en la música, se enfoca en la dirección, se enfoca en esta trama que se me hace súper actual. No estamos viendo realmente un cine de futuro, sino que aquí el futuro nos alcanza y cómo todos los días utilizamos todos estos dispositivos electrónicos y cómo finalmente nuestro cerebro está cambiando, nuestras manos están cambiando, nuestra postura, ¿sí? Y bueno, cómo la tecnología, en este caso 1Z4K, colabora con el humano para llevar a bien esta aventura. Pues todo mi deseo para que La cura de recuerdo llegue a buen puerto y pronto la podamos ver en las pantallas. Te agradezco nuevamente que estés con nosotros, Antonio Isaac. Siempre nos traes algo nuevo, algo profundo, algo, por supuesto, lleno de arte, pero nos hace reflexionar, pensar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuevamente gracias a Canal 11 y a Factor Ciencia, y espero que pronto efectivamente podamos venir a compartirles con ustedes el estreno de La cura del recuerdo en salas cinematográficas. ¿Conocen ustedes la Biblioteca Digital Carlos Monsiváis? Es un espacio que se encuentra aquí dentro de la Cineteca, donde se resguarda la colección de películas y series
del escritor, periodista y cinéfilo Carlos Monsiváis. Estamos hablando de más de 2,000 películas en formato DVD que Monsiváis reunió a lo largo de toda su vida. El acceso es público y gratuito, así que vayamos a conocerla. Estamos con Iván Villanueva de la Cineteca Nacional y vamos a platicar de un tema que se me hace interesante. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia, Iván. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos a Cineteca Nacional. ¿Qué está pasando o cómo enfrenta la Cineteca Nacional este recinto icónico? Todas estas tecnologías nuevas, todo esto de transmedia, ¿cómo lo adopta para seguir siendo una institución vigente? Pues nos hemos tenido que adaptar muchísimo, sobre todo a justamente esta cuestión transmedia. Básicamente el formato transmedia ya es una realidad ya desde hace muchos años, pero ahorita viene más fuerte, ¿no? Veíamos el proyecto de Z4K, que básicamente no es nada más el hecho de que haga cine, sino también hace teatro y hace como otras disciplinas. Y básicamente la nueva tendencia en cine es justamente eso, ¿no? O sea, no es nada más el hecho de que veas la película, sino también ya ves la novela gráfica, ya puedes ver, bueno, puedes ir hasta un museo posiblemente, ¿no? Es decir, lo haces mucho más grande. También la industria del videojuego se está yendo mucho por allá. Hay, de hecho, películas de culto que están teniendo como cierto tipo de continuación y se están yendo justamente estas nuevas narrativas de videojuego. Y creo que en este caso la Cineteca Nacional sí va a ser un espacio clave, al menos para aterrizar mucho de de estas nuevas cosas que ya están. Obviamente, pues el fuerte es el cine. Toda la programación que se hace en Cineteca Nacional pues está pensada justamente para que se siga viendo cine de muchísima calidad, sobre todo cine mexicano y también de algunas otras latitudes. Y yo considero que hay una cosa, muchas veces cuando aparece una nueva tecnología dicen todo lo que hay detrás desaparece, pero no es real. Yo creo que va sumando y se va actualizando y entonces tenemos diferentes maneras o nos tenemos que adaptar a nuevas maneras, en este caso de ver el cine. No es que el cine desaparezca, o sea, la radio no desapareció con la televisión. Bueno, el teatro. El teatro, o sea, todos los medios siguen, permanecen de una u otra forma. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el cine? Porque sí, o sea, es todo un ritual venir, llegar, el sonido, la pantalla, el apagar la luz, el concentrarnos, o sea, nos mete directamente a la pantalla. ¿Qué está pasando ahora? Se está reeducando a las nuevas audiencias justamente por eso, porque están muy acostumbradas a digamos que a los dispositivos móviles, entonces sí nos ha costado mucho trabajo, ¿no? De pronto que tengan esta pequeña cultura, ¿no? De apagar el celular, de ponerlo en modo avión, de no prender las luces del celular dentro de la sala, porque pues te arruina un poquito la experiencia. Pero también tenemos que entender que las artes como sí son colaborativas. Yo creo que más allá del hecho de temer que nos van a quitar la chamba o que va a haber una cosa ahí o que nos están sustituyendo, yo creo que más bien tenemos que entenderlas como herramientas meramente colaborativas. Es decir, creo que la industria del entretenimiento en sí está viéndose muy beneficiada por todo esto. O sea, tan solo pensemos en cómo ha ido la industria de la animación, ¿no? Del papel como tal, de hacer 24 cuadros por segundo, 24 dibujos para que esta secuencia se pueda ver, o de la ilusión de que se está moviendo, después a utilizar ya computadoras y ahorita también ya no nada más el hecho de que tengas un equipo creativo que esté haciendo las cosas a lo mejor manual o que esté haciendo los rigs o bueno, todo lo que tiene que ver con los movimientos de un ser diseñado en computadora, sino ahora el hecho de que puedas tener a la inteligencia artificial también ayudándote. Ahora a lo mejor ya con una cámara puede identificar tus rasgos faciales o los movimientos corporales y te puede hacer también otra cosa, ¿no? Sin todo este proceso que ahora es más difícil.
De hecho, creo que, digo, ahorita teniendo un poquito lo de los Óscares, el hecho de que haya ganado Flow me parece interesante porque es una película que básicamente está hecha con un programa libre, ¿no? Así es. Es un programa gratuito. Y básicamente lo que hizo esta persona es en su laptop estuvo trabajando en la historia, ¿no? Lo cual demuestra también que, y esto lo decía Kurosawa, si tú tienes un buen guión, tienes una buena película. Claro. Entonces, eso también es bien interesante. Esta onda de cautivar justamente a tu audiencia a través de una historia, son cosas que también ahorita, al 2025, creo que no van a ser todavía tan fáciles para las inteligencias artificiales. Todavía va a pasar mucho más tiempo para que realmente ellos puedan entender qué es lo humano y qué es lo que nos conmueve, qué es lo que como audiencia también valoramos o entendemos. Sí, yo considero que todo suma, o sea, el factor humano ahí está y va a estar. La inteligencia artificial también, entonces es sumar propósitos para lograr cosas. Y esto yo creo que va a dar, apenas lo estamos viendo en el mundo del arte, pero va a ser también parte de esta revolución tecnológica. Sí, ya lo está haciendo, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí a la Cineteca y muchísimas gracias por hablar sobre qué es lo que está pasando con el cine y las nuevas tecnologías. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos la oportunidad de conocer un ejemplo de cómo se entrelazan las nuevas tecnologías con el cine. Nos despedimos desde uno de los recintos más importantes de América Latina en lo que se refiere a la exhibición cinematográfica, aquí en la colonia Joco, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.